Ok, entonces vamos a continuar con la clase que hemos estado recibiendo por estos ya 2 meses. ¿Por qué soy bautista reformado? Hemos visto nuestra historia, la historia de los bautistas reformados. Hemos visto hasta la semana pasada la historia de nuestras confesiones. Y a partir de hoy vamos a ver cuáles son nuestras creencias. ¿Qué es lo que nosotros confesamos específicamente? Ahora, lo que vamos a verlo de una manera muy general. Entonces, sería muy bueno que aprovechen este tiempo para leer la confesión, para ver qué son las verdades que ahí nosotros declaramos y confesamos. Recuerden que la confesión no solo trae postulados o afirmaciones nuestras, sino que vienen con las pruebas bíblicas. Entonces, ahora vamos a ver solamente algunos versículos de todos los que traen algunos de esos capítulos en la confesión. Pero de nuevo, esta clase está diseñada con para que nosotros entendamos quiénes somos nosotros. Eso lo único que puede traer es que seamos una iglesia cada vez más fuerte, más unida. Y por lo tanto, que el testimonio de la gloria de Dios sea mucho más evidente entre nosotros. Entre más conozcamos nosotros qué es lo que nosotros creemos de las Escrituras, más firmes estaremos. Entonces es importante saber por qué somos lo que somos. Y el día de hoy entonces vamos a ver cuáles son nuestras creencias. Uno de los graves errores que han sido cometidos entre los que han profesado la fe cristiana a lo largo de la historia es en ocasiones darle más importancia a la ortopraxia o a la práctica de la vida cristiana que la ortodoxia o a la doctrina o a lo que nosotros como cristianos creemos. Muchos en nuestros tiempos han, de hecho, argumentado que el deber de la iglesia es enfatizar la práctica y no la doctrina, la vida en el espíritu y no la letra, como si la Biblia pusiera una por encima de la otra. Y la realidad es que las Escrituras le dan importancia tanto a la doctrina como a la práctica. Sin embargo, es claro que en ella se nota que es la ortodoxia, es la doctrina correcta lo que informa la práctica. Es decir, nadie puede practicar un cristianismo o el cristianismo si no conoce la doctrina. Nadie puede ser cristiano si no cree primero la doctrina. Y nadie puede creer primero la doctrina si primero no es cristiano. El cristianismo sin doctrina no es cristianismo. Eso es básico y evidente. Y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dijo a los discípulos en Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, literalmente que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Aquí tenemos el más claro ejemplo de lo que se nos pide a nosotros como cristianos. Nuestra misión es, habiendo ido a las naciones, predicar el Evangelio para que Dios sea el que, por medio de su Espíritu Santo y el poder de ese Evangelio, convierta a pecadores, para que les dé vida, para que los haga discípulos de Cristo, y a ellos nosotros debemos bautizar en el nombre del Dios Trino. Y a ellos, los cuales creyeron por el Evangelio que nosotros hemos predicado y que han sido bautizados y entonces hechos miembros de una iglesia, debemos enseñar todas las cosas que Cristo nos ha dejado para que ellos la obedezcan. Pero ellos no pueden obedecer si primero no conocen. Entonces, la ortodoxia informa la ortopraxia. La doctrina le dice al cristiano cómo debe vivir, no al revés. Y eso es importantísimo.
Y esto fue algo muy importante para los bautistas particulares del siglo XVII. Y lo es para nosotros como iglesia local. Que entendamos que primero debemos conocer lo que el Señor nos ha mandado para poder saber cómo debemos vivir, no solo como cristianos individuales, sino como iglesia. Primero debemos saber qué es lo que debemos creer. No se trata de si nosotros como iglesia local tenemos una doctrina específica, sino de cuál es la doctrina que nosotros creemos. ¿Cierto? Muchas iglesias tienen gran cantidad de doctrinas, pero muchas de esas doctrinas son sumamente peligrosas porque no son bíblicas. Entonces se trata de saber no qué doctrina tenemos nosotros, sino si nuestra doctrina es bíblica, si corresponde a lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Pablo, por ejemplo, le dijo a los efesios en Efesios 4, versículos 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ese es el cristiano, eso es lo primero que ocurre en nuestra vida. Hemos aprendido de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso es ser un discípulo. Es alguien que ha sido enseñado por el Señor Jesucristo, que le ha escuchado y que ha sido enseñado por Él. El cristianismo se basa en la doctrina o en la enseñanza de Jesucristo. Lo que practica el cristiano es lo que ha aprendido de su Señor. Y el Señor lo ha dejado eso en su palabra. Todo lo que os he mandado. ¿Qué? Las letras en rojo que tenemos en algunas Biblias. No toda la Biblia. Porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Pablo de nuevo a los tesalonicenses, en la segunda epístola a los tesalonicenses 2:15 dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es importante, la Biblia nos informa a nosotros que como cristianos nuestra doctrina es importantísima. ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Qué es lo que creemos? Y Pablo le dice, retened la doctrina que habéis aprendido. ¿De quién? De Él. ¿Y de quién aprendió Pablo? De Cristo mismo. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó y escribió sus epístolas. A Timoteo, en 1 Timoteo 4:16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque la doctrina es importantísima para el cristiano. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si no tenemos cuidado de nuestra doctrina, ¿qué va a pasar? Los hombres se van a perder, porque no van a estar escuchando la palabra de Dios. En Tito capítulo 2 versículo 1, que ya lo hemos visto, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y esto es importante. No se trata de qué doctrina tenemos, se trata de si nuestra doctrina es sana, si está de acuerdo con la palabra de Dios. Y la realidad es que el cristianismo es la práctica de una doctrina bíblica, de la doctrina correcta y consistente. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque existe la falsa doctrina, existen las doctrinas equivocadas. Pablo le dice a Timoteo también en su primera epístola, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces es importante que nosotros nos preguntemos si la doctrina que nosotros creemos es bíblica, es sana. ¿Por qué? Porque hay doctrinas de demonios que son creídas por hombres. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina los hombres, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros y que van a enseñar un montón de mentiras. Hebreos 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cómo? Bueno, Pablo lo mismo le dice a los Efesios, en Efesios 4, para que ustedes no sean llevados por todo viento de doctrina. ¿Pero cómo? Conociendo cuál es la doctrina bíblica.
¿Por qué hay tantos cristianos que dicen esto? Yo he escuchado cristianos que vienen a iglesias sanas y dicen, es que los testigos de Jehová son cristianos. Uno puede ser por su ignorancia de qué es lo que creen los testigos de Jehová, pero otros porque no conocen las escrituras y son engañados y se dejan llevar y luego salen de una iglesia y entran en los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque no conocen qué es lo que la Biblia dice claramente acerca del Señor Jesucristo, por ejemplo. Debemos ser cuidadosos de cuál es nuestra doctrina, de qué es lo que creemos, si lo que creemos es bíblico o no. Y es precisamente porque la Biblia nos exige a nosotros los cristianos tener una correcta doctrina, no solo para nosotros individualmente, sino a nosotros como iglesia local. Es importante que nosotros sepamos qué es lo que nosotros creemos. No se trata de decir, bueno, ahora sí, yo soy cristiano, ya el Señor me ha salvado, ahora ¿qué tengo que hacer? No, ahora soy cristiano, Dios me acaba de salvar. ¿Qué es lo que debo creer? Para luego vivir de acuerdo a esa verdad. Y lo que nosotros creemos es lo que ha sido confesado por muchos hermanos en la fe a lo largo de la historia de la iglesia. Específicamente por nuestros hermanos bautistas particulares del siglo XVII. Pero son doctrinas que vienen desde los apóstoles, creemos nosotros. Y por eso las creemos y las confesamos. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda confesión bautista de Londres? Esa confesión entonces consta de 32 capítulos. Cada capítulo con un cierto número de párrafos explicando los postulados de cada uno de esos capítulos. Y explica una gran cantidad de doctrinas. Por ejemplo, ahí ustedes las ven, las Santas Escrituras, Dios y la Santa Trinidad, el decreto divino, la providencia, la creación, la caída del hombre, el pacto divino, Cristo como mediador, el hombre, la iglesia, el bautismo, la Santa Cena, la libertad cristiana, el gobierno civil, todo eso. 32 capítulos hablando sobre doctrina. Y esta confesión está dividida en 4 grandes secciones. Los primeros 6 capítulos corresponden a lo que llamaríamos los principios fundamentales. Después la sección más grande que va del capítulo 7 al 20, que tiene que ver con nuestro federalismo o nuestra teología del pacto. La tercera sección es la vida teocéntrica, o cómo es que vivimos nosotros nuestra vida cristiana, y que va de los capítulos 21 al 30, y que se basa principalmente en la libertad cristiana. En la Reforma hubo varios postulados importantes. Para John Owen, el primer gran principio de la Reforma protestante fue la doctrina de la justificación por medio de la fe. Y para John Owen y Juan Calvino, el segundo gran principio de la Reforma protestante fue la doctrina de la libertad cristiana. Y de ahí parte toda esa sección sobre la vida teocéntrica. Y los últimos 2 capítulos tienen que ver con escatología y los últimos días y lo que le sucede al alma después de su muerte. Entonces vamos a ver de manera muy general, sin entrar en detalles, porque no nos daría tiempo en un año de ver toda la confesión. Pero vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que nosotros creemos de la Biblia. Y vamos a ver primero el capítulo de las Santas Escrituras. Ahora, pregúntense esto: ¿por qué iniciar una confesión de fe con este tema de las Escrituras? Bueno,
Para los bautistas particulares, recuerden que ellos editan 2 confesiones que ya estaban de 50 años antes, la Confesión de Fe de Westminster, la Declaración de Saboya. Y ellos las editan, y esos hermanos iniciaron con un capítulo sobre las Escrituras. Bueno, para los bautistas particulares no solo fue importante, como ya hemos visto, declarar esa unidad que tenían con sus hermanos, no dar nuevas palabras a la religión para poner tropiezos, sino que también era importante porque, como dijo Benjamin Keach, la verdad y la autoridad de la palabra de Dios es la fundación misma de toda nuestra religión. Eso es lo que creían los bautistas particulares. La base de nuestra religión está en las Escrituras. Nadie puede ser cristiano sin una Biblia, nadie. Es por eso que venimos a la iglesia. Es por eso que si somos cristianos y estamos preocupados por nuestra vida espiritual, nos congregamos, venimos a escuchar la palabra, leemos la palabra diariamente, nos exponemos por ejemplo, venimos o aceptamos los medios de gracia. ¿Por qué? Porque está basado en la Escritura. Nuestra vida cristiana está basada en la Escritura. Y para los bautistas particulares del siglo XVI que redactaron o que editaron esta confesión nuestra, era sumamente importante iniciar con aquello que serviría de base para todo el resto de doctrinas. Porque lo que los bautistas particulares querían decir era esto es lo que nosotros creemos de la Escritura, que ahora vamos a ver. Entonces, todo lo demás viene de ella. Todo lo que vamos a confesar después viene de esto que nosotros creemos de la Escritura. En sus tiempos, recuerden, no solo se continuaba esa lucha con la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Con sus tradiciones extrabíblicas, enseñanzas extrabíblicas con respecto al purgatorio, los santos, la Virgen María, las indulgencias. Y ellos tenían que afirmar de dónde venía todo lo que ellos creían. ¿Cuál era su autoridad? No eran las tradiciones humanas, era la Biblia. Y también los bautistas particulares estaban luchando y lucharon con los reformadores años antes contra los anabautistas radicales. Muchos de los cuales afirmaban la continuación de la revelación divina. Muchos de esos anabautistas, de hecho, afirmaban que la Biblia no era necesaria para el cristiano, que ahora tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo era el que les decía todo lo que necesitaban. Los bautistas particulares, recordemos, no solo quisieron decir nosotros no somos anabautistas, sino eso no es bíblico. Nosotros creemos algo específico acerca de las Escrituras y ellas son nuestra autoridad. Su deseo era someterse a ese principio de la Reforma, la sola Escritura. Sola Escritura. Y para nosotros como iglesia local es importante porque nosotros vivimos en los mismos, en la misma circunstancia. El catolicismo romano continuando con sus tradiciones humanas extrabíblicas en un país como el nuestro, altamente católico, ¿verdad? Y pentecostal y carismático, en donde nosotros vemos que hay iglesias en donde los hombres se paran y dicen así dice el Señor y todo el mundo calla escuchando según ellos lo que dice Dios. Revelaciones y profecías, eso es lo que en ese mundo es el que nosotros vivimos y es importante que nosotros confesemos lo que creemos con respecto a la Biblia. Ahora, ese cuadro no se ve muy bien, ustedes no lo van a leer muy bien, pero es una comparación de lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, la Declaración de Saboya y nuestra confesión. Si ustedes ven, nuestra confesión expande mucho más de lo que la Westminster y Savoy dicen. Y vean, por ejemplo, lo que dice nuestra confesión. ¿Cómo es que abre?
Dice, las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Y después continúa lo que dice la Confesión de Fe de Westminster y Savoy. Pero ahí vemos que para los bautistas particulares era sumamente importante dejar claro qué era lo que ellos creían acerca de las Escrituras. Primero, son santas. Son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento. Todo lo que usted necesita saber de Dios, aquí está, para salvación, de fe y obediencia salvadoras. Está aquí. Así es como abre nuestra confesión. Eso es lo que nosotros creemos es la Biblia, la palabra de Dios. Y vemos ese corazón y la intención de los bautistas particulares de confesar lo que ellos creían de las Escrituras. Y lo primero que ellos desean establecer es que ella es lo único necesario para la salvación de pecadores. Y ese es el primer postulado. Su necesidad. Las Escrituras son necesarias. Es lo único que necesita un pecador para poder ser salvo. Es por eso que oímos a muchos que, según ellos, están evangelizando y le están contando, vieras que creen en Cristo, viera lo que hizo Dios por mí. Yo fumaba y andaba en pecados y todo, y ahora ya no. ¿Y creen que eso es evangelizar? Es predicar el evangelio bíblico, la palabra de Dios a las personas. Ahí está el poder de Dios para salvar nada más. No en mi testimonio, el testimonio de un hombre falible. No, el testimonio de las Santas Escrituras infalibles y seguras es lo único capaz de salvar a un hombre. Su necesidad. La naturaleza, dice la confesión, ciertamente nos muestran quién es Dios o algo de Dios, su poder, su deidad, ¿verdad? Eso lo dice Romanos capítulo 1. Pero no son suficientes. Ningún hombre puede ver la creación y decir, wow, Dios, qué poderoso es, y para ser salvo. No, necesita las Escrituras si ha de ser salvo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón perverso lo que hace es tergiversar la realidad para no creer. Por eso es que Dios nos dejó las Escrituras, y eso lo vimos cuando vimos la clase de bibliología. La necesidad de las Escrituras, ¿por qué? Porque somos pecadores y tenemos un corazón tan engañoso y tan perverso que lo que desea es torcer todo para no creer, para no someterse a Dios. Pero Dios nos dejó su palabra, no solo nos la dio por medio de hombres, sino que la dejó escrita para que nadie pudiera olvidar y para que nadie pudiera torcer lo que Él dijo. Pero son necesarias, son necesarias. 2 Timoteo 3, 15 y 17, ya no sabemos ese versículo. Ese muestra la necesidad de las Escrituras para ser un hombre perfecto, para ser un hombre enteramente preparado. Y además, si nosotros creemos en esa suficiencia, en esa unicidad de las Escrituras, es por eso que nosotros como iglesia somos cesacionistas. No creemos en la continuación del don de profecía, por ejemplo, entre algunos otros. ¿Por qué? Porque consideramos que ya Dios nos ha dejado todo lo que Él le ha dicho a su pueblo para ser salvo. Ya no necesitamos nada más, ninguna otra revelación. Porque ya tenemos lo perfecto, la Escritura, la palabra de Dios. Es por eso que nunca se aceptará en esta iglesia mientras confiese esto con respecto a la Escritura, que alguien se ponga de pie y diga, así dice el Señor.
Nunca vamos a aceptar eso, porque sabemos que si se para es porque, y dice, así dice el Señor, es porque va a leer la Biblia, nada más. No porque el Señor le esté dando una nueva revelación. El otro día estaba escuchando una conferencia de Samuel Waldron, un bautista reformado que estaba dando, creo que en Colombia o en Perú, y estaba hablando sobre los dones. Y alguien le preguntó, bueno, ¿y qué pasa si ahora encontráramos la epístola o el evangelio de Matías? Y Waldron muy correctamente se ríe y dice, bueno, primero no creo que eso sea posible. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo dejaría a su pueblo por 2000 años sin parte de su palabra? ¿No? Él es nuestro Dios y Él sabe lo importante que es la palabra para nosotros, su pueblo. Él jamás dejaría a su pueblo 2000 años sin su palabra. Entonces, nosotros no creemos que eso vaya a suceder. Creemos que lo que tenemos ahora es lo que Dios habló definitivamente y no más. Los párrafos 2 y 3 de ese mismo capítulo nos hablan acerca de la identidad de las Escrituras, ¿verdad? Es decir, ¿qué corresponde a la Biblia? ¿Verdad? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque la Iglesia Católica Romana tiene otros libros aparte de los que nosotros creemos es la Biblia. En nuestra confesión nosotros descreemos que la Biblia se compone de 66 libros, nada más. 66, excluyendo los apócrifos o los deuterocanónicos de la Iglesia Católica Romana. Y creemos que solo estos 66 libros fueron inspirados por Dios. Solo esos. Lo que tiene extra la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, no son inspirados por Dios. Los mormones tienen un libro que no fue inspirado por Dios. Creemos también, o nos habla también sobre lo que creemos de la autoridad de las Escrituras, párrafos 4 y 6. Si Dios es el autor de la Biblia, toda la Escritura es inspirada, ha sido hablada, ha sido exhalada, salió de la boca de Dios, es lo que dice ese término. Si Dios habló esta palabra, entonces, si Él es su autor, entonces, si Dios es nuestra autoridad, la Biblia es nuestra autoridad. Ella es la única regla de fe que debemos creer. Por eso que nosotros se nos acerca alguien y nos dice, el otro día el Señor me dijo que usted tiene que hacer esto. No le creo a la Biblia nada más. Eso es lo que Dios habló. Y no solo es evidente esa autoridad haciendo un examen externo de la Biblia, su historicidad, por ejemplo, sino un examen interno, su consistencia. Vemos la mente de un solo autor en ella, a pesar de que son múltiples autores humanos o escritores humanos. Es la mente de un solo autor. ¿Cómo es posible? Eso es imposible. Bueno, el examen interno de la Escritura nos muestra que es divina y por lo tanto autoritativa para nosotros. Pero también nosotros creemos que particularmente esa autoridad y lo que debemos creer de las Escrituras es únicamente posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cierto? ¿Por qué un incrédulo no cree la Biblia? Bueno, porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros como cristianos podemos confesar esto acerca de la Escritura? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y eso lo confesamos nosotros y lo confiesa. Lo vemos en nuestra confesión. Su suficiencia, párrafo 7. Dice la confesión, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Nosotros no confesamos que la Biblia tenga el propósito de enseñarnos a nosotros de todo, de matemáticas, de geometría, de biología, ¿no? La Biblia es suficiente para enseñarnos a nosotros lo que tenemos que saber de Dios
para ser salvos, para tener fe y para ser obedientes nada más. Ese es el propósito. Para eso es suficiente la Escritura. No hay nada, ninguna otra cosa para cumplir esos propósitos. Solo la Biblia. De nuevo, 2 Timoteo 3:15 al 17. O 16 y 17. La confesión afirma también la claridad de la Biblia. La Biblia es clara. Párrafos 8 y 9. Como decíamos, para poder entender las Escrituras necesitamos el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14. Los incrédulos no pueden entender las Escrituras porque deben ser discernidas espiritualmente. Y si no tienen el Espíritu no pueden entenderlas. Bueno, nosotros las podemos entender porque tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, afirmamos también que hay cosas difíciles en ella. Pedro dijo eso de algunas epístolas de Pablo, algunos escritos de Pablo. Hay cosas difíciles. Pedro, un apóstol. Bueno, hay cosas difíciles en la Escritura. Pero lo que es necesario para ser salvos está claramente revelado en las Escrituras. Los salmos, Salmo 19, Salmo 119, ¿de qué hablan? Claras para ser sabio al necio. ¿Qué dice al necio? Son necesarias y claras para todos. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Al sencillo. Hace sabio al sencillo. Claras. Además, el párrafo 10 habla sobre la disponibilidad de las Escrituras. Y esto se refiere a que Dios ha preservado su palabra para su pueblo a lo largo de la historia humana. Dios ha preservado su palabra sin faltar una sola. Inicialmente la inspiró en hebreo en el Antiguo Testamento y la inspiró luego en griego en el Nuevo Testamento, porque de acuerdo a su providencia era lo mejor y lo más sabio. Sin embargo, debido a que ahora no todos conocen esos idiomas, no hablamos ni hebreo ni griego, entonces Dios en su providencia nos ha dado traducciones de aquello que Él inspiró en la antigüedad en esos idiomas. Traducciones. Y múltiples traducciones. Y se continúan haciendo traducciones de la Biblia. Y creemos nosotros que es necesario tener una Biblia en nuestro idioma, en español. Eso es lo que nosotros confesamos. Porque confesamos que Dios ha preservado su palabra para su pueblo. Y es necesario para nosotros tener una versión en español, como la Reina Valera, como la Biblia de las Américas. Pero también negamos que esta versión, esta traducción sea inspirada. Y eso lo vimos también en la clase de bibliología. Nadie puede decir, y nosotros no lo confesamos, ni nuestra confesión lo hace, afirma que la Reina Valera es lo que Dios inspiró en español, porque Dios solo habló en hebreo y en griego, no en español, ni en inglés, ni en francés, ni en nada. Estos son traducciones de los escritos que Dios inspiró en idiomas originales, específicos. Y eso lo digo porque hay iglesias que creen que la Reina Valera 1909, la 1960, la Reina Valera Gómez son inspiradas por Dios. Y es lo que Dios ha dejado para su pueblo en español. En inglés es lo mismo con la Biblia del Rey Jaime. Hay grupos que creen que esa es la Biblia que Dios inspiró en inglés. Nosotros negamos tal cosa, porque confesamos que la Biblia fue dada a los hombres en hebreo y en griego nada más. Estos son traducciones. Ahora,
Eso no quita que esto no sea mi autoridad. ¿Por qué? Porque en lo que sea fiel a esos originales es autoritativo. En tanto esta Biblia sea lo más fiel posible a los originales o a lo que Dios dijo, es mi autoridad. Es por eso que esas versiones, y lo dijimos en la clase de biología, son hechas por un gran grupo de personas, académicos, cristianos, dedicados al estudio de los originales, de los manuscritos antiguos, para saber qué es lo que Dios realmente dijo y lo que Dios preservó para su pueblo, para poder traducirlo adecuadamente, para que su pueblo tenga exactamente lo que Dios dijo hace miles de años. Entonces esta es nuestra autoridad en tanto que preserve fiel lo que Dios dijo en el pasado. Y creemos que esto lo hace. La Reina Valera 1960 es una gran traducción. La Biblia de las Américas es una gran traducción. Nosotros debemos usarlas y aprovecharlas. Y finalmente habla sobre la finalidad de las Escrituras. Párrafos 11 y 12. Y con esto quiere decir la confesión que la única, lo que interpreta la Biblia es la Biblia misma, primero. O sea, ningún hombre es quien interpreta las Escrituras, no, la Biblia misma se interpreta ella misma. Si usted no sabe qué es lo que significa algo, usted va a la Biblia, estudia qué es lo que la Biblia habla sobre la justificación para entender qué es lo que ella enseña sobre esa doctrina. Sobre el pecado original. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia enseña sobre el pecado original? Bueno, vaya a la Biblia, estudie lo que tenga que ver con la caída y se dará cuenta qué es lo que la Biblia interpreta de eso, de lo que sucedió en Génesis. Y además se refiere a que en cuestiones de doctrina, cuando estamos disputando doctrinas, todo se basa en lo que haya sido dado por el Espíritu Santo. Es decir, estamos disputando, bueno, yo creo esto sobre la elección de Dios. Yo creo, por ejemplo, que Dios elige, Él ve en el futuro quiénes son los que van a aceptar a Cristo, entonces a esos eligió Dios. Ok, bueno, ¿es eso bíblico? Bueno, yo creo que la Biblia dice que Dios en la eternidad eligió a un pueblo específico de personas, de individuos pecadores que Él iba a redimir en Cristo Jesús para su gloria. Dos diferencias. ¿Quién va a determinar quién está correcto? Bueno, usted tiene su opinión, eso usted está bien, usted crea eso. La Biblia dice o nos da la finalidad de esa cuestión, de ese debate. Y vamos a la Biblia a ver qué es lo que la Biblia dice claramente con respecto a esa doctrina, por ejemplo. Pero es la Escritura. Y eso es lo que nosotros confesamos. Ustedes van a ir a revisar lo que nuestra confesión habla acerca de las Escrituras, para ver más claro lo que ella dice. También dice, en el capítulo 2 habla sobre el Dios y la Santa Trinidad. Y vean de nuevo cómo expande la Confesión Bautista de Londres sobre Westminster. Por ejemplo, vean cómo empieza Westminster. Dice, en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Pero vean la diferencia de la de Londres. Dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias. Vean que ellos no usan la palabra personas, sino subsistencias. El Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. ¿Ok? Entonces, para los bautistas particulares que estaban luchando con algunas iglesias bautistas generales que estaban cayendo en el error unitario,
El unitarianismo es aquel que dice que Dios es uno, solo uno. Eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Que Dios es uno. Pero ellos dicen que Cristo es una persona, pero no es Dios. ¿Okay? Y eso, muchas iglesias bautistas generales del siglo XVII estaban cayendo en ese error. Entonces, para los bautistas particulares era sumamente importante decir qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios y la Trinidad. Y por eso, en vez de decir personas, porque era el término que usaban los bautistas generales acerca de Cristo, usaron subsistencias, porque cada uno de ellos subsiste en la deidad, en la esencia divina. Esa es la doctrina de la Trinidad. 3 personas, una sola esencia divina. O 3 subsistencias, para usar el idioma de nuestra confesión, una sola esencia divina, indivisible. ¿Okay? Cada una de esas subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Hijo no es el Padre, etc. Cada uno es distinto uno del otro, pero todos Dios. ¿Okay? Además, la confesión habla acerca de esa unidad de la deidad. Cada una de esas subsistencias están unidas en todo. Cristo dijo, el Padre y yo uno somos. No estaba diciendo que el Padre luego se convirtió en el Hijo, como dicen los modernistas. No. Está diciendo Cristo. Ahora, ¿qué texto usa la confesión para hablar de la Trinidad? Bueno, el bautismo de Jesús, en donde se da la revelación de la Trinidad. El Padre habla, el Hijo está siendo bautizado y luego el Espíritu Santo cae sobre el Hijo. La revelación de la Trinidad. Entonces, vemos esa diferencia. Hay una persona que es el Padre, que es diferente del Hijo, que es el bautizado. El Hijo, de quien el Nuevo Testamento habla, que es Dios mismo, y Él mismo afirma ser Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Bueno, yo, para que crean, yo le digo a levántate y anda. Y ya le había dicho antes, tus pecados son perdonados. O sea, Él está diciendo, yo soy Dios. Yo puedo perdonar pecados porque yo soy Dios. Lo que Él hizo, lo hizo contra mí. Y por eso yo le perdono a Él. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo es una persona, una subsistencia distinta. Pero son uno. Todos. Hay unidad en la deidad. Cada uno no tiene un propósito distinto. Como muchos arminianos, muchos que creen en ese libre albedrío del hombre para su salvación, creen esto: el Padre elige a un grupo de personas, el Hijo se encarna para morir por todos los hombres y el Espíritu Santo llama únicamente a aquellos que quieren. Hay unidad en esa deidad. Eso es una inconsistencia, porque el Padre elige a unos, el Hijo muere por todos y el Espíritu Santo llama a otro pueblo totalmente distinto, a los que quieren. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es uno que el Padre elige un pueblo específico, se los da en las manos al Hijo, y el Hijo viene y muere por ellos en la cruz del Calvario, y luego el Espíritu Santo viene y los llama y aplica todos los beneficios de la salvación a ellos. Ese es el Dios de la Biblia. Y eso es lo que la confesión dice, son uno, es una unidad de la deidad. Unidad. Y afirmamos, esa confesión afirma que esta doctrina de la Trinidad es esencial para la salvación. No hay salvación, como vemos, sin la Trinidad. Tiene que ser la salvación de un Dios único, con un solo propósito. Ese es el Dios trino de la Biblia. Es esencial en nuestra salvación. Vamos a ver espero uno más, pero el decreto de Dios, tercer capítulo de la confesión. ¿Qué creemos nosotros sobre el decreto de Dios? Y ustedes ven lo que está en negrita, es lo que se le añade a la Confesión Bautista de Londres con respecto a Westminster.
Por ejemplo, vean lo que dice Westminster, Dios desde la eternidad. Bueno, los bautistas dicen Dios desde toda la eternidad, ¿verdad? Por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo. Vean que eso no lo tiene la Confesión de Westminster. Es Él quien ha decretado en Él mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas. Todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera, por ello, Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en Él mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Daniel 4:35. Ese es el Dios que con nosotros confesamos. Es un Dios que nadie puede tomar su mano y decirle, ¿qué estás haciendo? No, porque Él hace en los cielos y en los habitantes de la tierra lo que Él quiere hacer. Ese es el Dios soberano de la Biblia. Es un Dios que ha decretado todas las cosas desde el principio. Y nada lo toma por sorpresa. Dios no es que ve en el futuro para ver qué es lo que va a hacer y entonces empieza a mover, no. Lo que sucede en el futuro es lo que Dios ha decretado en el pasado, en el principio. Isaías 46, 9 y 11. Yo llamo al ave, ¿verdad? Y viene, he hecho todo lo que quiero, ¿verdad? La salvación del hombre, Efesios 1, 3 al 7. En el principio Dios eligió hombres para ser salvos, santos y sin mancha. Nuestra salvación se encuentra en eso que Dios ha decretado, sin que haya existido una condición en la criatura para que Dios la quiera salvar. No, como dice nuestra confesión, todo surgió de Dios mismo. No porque Dios vio algo en la criatura que lo hizo moverse a salvarlo, no. Todo surge de Dios mismo. De la creación, bueno, la Biblia afirma que la creación tuvo un principio, no es eterna, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tuvo un principio el universo. Y eso es lo que nosotros afirmamos. Y dice la confesión, en el principio agradó al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién creó todo? El Dios trino. ¿Ok? Para la manifestación de su gloria, el poder, su deidad, sabiduría y bondad. ¿Verdad? La confesión afirma que fue creado en 6 días. Por eso nosotros no somos evolucionistas. No creemos en la evolución, ni en una evolución teísta, es decir, porque hay iglesias que dicen que Dios creó el mundo por medio de la evolución. Nosotros negamos tal cosa porque confesamos que la Biblia afirma que Dios creó el universo en 6 días. Y todo lo hizo perfecto. Y no hubo muerte antes de la entrada del pecado. Lo cual es una contradicción de estos que afirman la evolución. Antes de que Adán pecara, hubo millones de años antes dinosaurios que murieron. Nosotros creemos que la muerte es algo malo y entró al mundo, al universo, por causa del pecado ¿de quién? Del hombre. Afirmamos la personalidad real de Adán y Eva. Ellos existieron, no son figuras míticas. ¿Verdad? Dios creó al hombre bueno, perfecto, santo. Y además dice la confesión que Dios creó al hombre con un cuerpo y un alma, y por eso no creemos en la tricotomía. Creemos que el hombre está compuesto de un cuerpo y de un alma. ¿Okay? No cuerpo y alma y espíritu, como creen muchos. Creemos que está compuesto de un cuerpo y un alma. La otra semana vamos a seguir con la providencia. Vamos a ver estos capítulos un poco más despacio. Vamos a entrar en lo del pacto un poco más rápido para después terminar la próxima semana, espero, y entrar en lo que creemos nosotros acerca del pacto y el bautismo. Entonces, si tienen alguna pregunta,
me la pueden hacer ahora, si no tenemos un tiempo para saludarnos y prepararnos para el culto.